invisible para los grandes poderes de Titan Tech. Eva Coleman limpiaba las mesas pulidas de las salas de juntas y vaciaba los botes de basura ejecutivo, su experiencia legal enterrada bajo un uniforme gris y un comportamiento reservado. Pero cuando sus ojos entrenados detectaron la cláusula oculta en el contrato de fusión de $100 millones de Halvix, una cláusula que silenciosamente despojaría a Titan Tech de sus activos más valiosos, Eva enfrentó una elección imposible. El CEO, que apenas reconocía su existencia, estaba a horas de firmar la sentencia de muerte de la compañía. Sin sospechar que la mujer a la que habían reducido a un simple mueble de fondo estaba a punto de susurrar 5 palabras que expondrían su ceguera y cambiarían todo. Ese es el contrato equivocado. Señor, la torre de cristal de 60 pisos de la sede de Titan Tech atravesaba el horizonte como una espada reluciente. La luz matutina rebotaba en sus ventanas, proyectando reflejos en forma de diamantes sobre el bullicioso distrito financiero abajo. Adentro, en el último piso, Eva Coleman se movía silenciosa por la suite del penthouse del CEO en un fantasma en uniforme gris. Pasaba un trapo por la mesa de conferencias de caoba, haciendo pequeños círculos de práctica. Con 30 años, Eva había dominado el arte de la invisibilidad. Mantén la mirada baja. Habla solo cuando te hablen. Conviértete en mueble. Útil pero olvidada en cuanto sales de la habitación. Oye, otra vez manchas en la ventana, la voz de Richard Carlton cortó el silencio como un corte de papel. ¿Para eso te pagamos? Eva se volvió para enfrentar al CEO de Titan Tech. Con expresión cuidadosamente neutral, me encargaré de eso enseguida, señor Carlton. Richard apenas la miró. Medía 1.88 con mechones plateados en el cabello oscuro y una mandíbula digna. De anuncios de relojes de lujo, se movía por el mundo como si existiera solo para su consumo. Su traje Tom Ford, a medida probablemente costaba más que el sueldo mensual de Eva. Hazlo a los de Halvix. Llegarán en 1 hora. Todo debe estar perfecto. Arrojó una carpeta gruesa sobre su escritorio, haciendo que varios papeles cayeran al suelo. Y limpia eso también, Eva se arrodilló para recoger los documentos dispersos. Mientras juntaba las hojas, sus ojos captaron algo familiar, terminología legal que reconoció al instante. Antes de trabajar en Titan Tech, había pasado 3 años como asistente legal en Marshall & Brooks, uno de los principales despachos corporativos de la ciudad. Sus dedos dudaron sobre una cláusula acerca de los derechos de propiedad intelectual. Algo sonaba extraño en la redacción. El recuerdo surgió como una burbuja en agua quieta. Había ayudado a redactar un lenguaje similar para otra fusión años atrás. 5 años antes, Eva, tu atención al detalle es impecable, había dicho Thomas Marshall, con la mano cálida sobre su hombro mientras revisaban un contrato juntos. La mayoría no habría detectado esa discrepancia en la cláusula de sublicencia. Ella sonrió con orgullo. Estaba bien escondida, casi como si se quisiera pasar por alto. Por eso llegarás a ser una excelente abogada algún día, respondió él. ¿Ves lo que otros no ven? El recuerdo se disolvió cuando la voz de Richard atravesó sus pensamientos. Hoy, no mañana. Chasqueó. Señalando los papeles en sus manos, Eva parpadeó y organizó rápidamente los documentos en un montón ordenado. Por supuesto, señor, al colocarlo sobre su escritorio, su ojo entrenado captó una sutil inconsistencia en el pie de página de una hoja. El número del documento terminaba con una letra U, mientras los demás terminaban con una B. Un pequeño detalle, pero en su experiencia, las discrepancias de versión rara vez eran accidentales en acuerdos de alto riesgo. El ascensor sonó. Eva se dirigió rápidamente hacia las ventanas. Con un atomizador en mano, Julian Parker, jefe de seguridad de Titan Tech, entró primero al penthouse. Alto y de hombros anchos, con el cabello negro recortado, era una de las pocas personas que realmente veía a Eva como persona y no como una extensión de los productos de limpieza que llevaba. Todo claro, señor Carlton, anunció Julian, para luego hacerse a un lado y revelar a los visitantes a Grant Holloway. Entró como si fuera dueño del lugar. El principal negociador de Halvix tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un apretón de manos que duraba un segundo de más. Tras él, seguía un equipo de 3, 2 hombres y una mujer, todos con elegantes portafolios de cuero. Richard, dijo Grant, abriendo los brazos. El día finalmente ha llegado. Eva mantuvo la cabeza baja, pero sus oídos permanecían atentos mientras limpiaba las ventanas. La voz de Grant tenía una cualidad musical, casi hipnótica. La fusión de la década, respondió Richard. La prensa ya la llama así, con razón. 100 millones es solo el comienzo. Una vez que combinemos nuestras tecnologías en Grant, se dirigió hacia el área de conferencias. Titan Tech es hardware, Halvix es software. Vamos a reescribir las reglas. Eva se movió discretamente hacia la siguiente ventana. Algo en Grant hacía que su piel se erizara de incomodidad. Quizás era la calidez calculada en su voz, o la forma en que sus ojos escaneaban constantemente la habitación, evaluando
Tú, vamos al grano, dijo Richard. Mientras antes finalicemos esto, antes abriremos el champán durante la siguiente hora. Eva vagó por el penthouse, quitando el polvo de superficies que no lo necesitaban, vaciando botes de basura apenas llenos. Nadie le prestaba atención. Era solo part del mobiliario, una autómata de limpieza programada para desaparecer en el fondo. Pero escuchaba con atención. La línea de tiempo para la integración parece ambiciosa, comentó uno de los miembros del equipo de Helvix. Ya comenzamos a preparar nuestros sistemas, respondió Grant con fluidez. Para cuando la tinta esté seca, estaremos a mitad de camino a Neva. Devolvió la caja de pañuelos al escritorio de Richard, sus ojos desviándose brevemente hacia las páginas del contrato extendidas frente a él. Ahí estaba de nuevo. Esa extraña inconsistencia de versión. Esta vez en la página 12. Una diferencia en el formato tan sutil que la mayoría nunca la notaría. Senator Carlton dijo en voz baja durante una pausa en la conversación. Disculpe, hay una inconsistencia en el formato de la página 12. ¿Quizás quiera revisarla? La sala quedó en silencio. Richard la miró como si una maceta hubiera comenzado a hablar. Eres una empleada de limpieza, dijo con frialdad. No juegues a ser abogada. En la expresión de Grant cambió por un momento. Algo brilló en sus ojos, interés, preocupación. Desapareció demasiado rápido para identificarlo. Disculpe, dijo Eva, bajando la mirada. Traeré agua fresca mientras se retiraba hacia la cocina. Escuchó la risa de Grant. ¿Qué personal tan servicial tienes, Richard? Ahora te corrige los contratos esta confandada, respondió Richard con desdén. Probablemente confunde el manual del empleado con un contrato de fusión de 100 millones. La risa quemaba en los oídos de Eva mientras llenaba las jarras de agua. Sabía lo que había visto y sabía lo que podría significar. La reunión concluyó. Alrededor del mediodía, cuando el equipo de Halvex se preparaba para irse, Grant le dio a Richard una palmada amistosa en el hombro. Nos vemos en el evento de prensa mañana. Lleva tu mejor sonrisa. Estarán fotógrafos de todas las publicaciones. La colaboración de la década merece nada menos. Así será, respondió Richard a Eva. Los observó partir, su mente procesando lo que había observado. Algo no encajaba. Más tarde esa tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, Eva se encontró con Julian junto al escritorio de seguridad. Su sonrisa cálida contrastaba con el frío que había enfrentado todo el día. «Roth», preguntó. Notando su expresión, Eva suspiró. «Solo lo de siempre. Los ricos siendo ricos». Julian se rió. «Cuéntame». «Estuve vigilando a esos tipos de Halvex en el feed de seguridad. Varios estuvieron en el edificio hasta las 3:00 Alto M en la noche. ¿Qué clase de fusión necesita reuniones a medianoche?» El interés de Eva se despertó. «¿Qué piso?» «El 23, donde trabajan todos los equipos legales». Encogió de hombros Julian. «Algo huele mal en estos tipos. Si me preguntas, demasiado pulidos. Como si estuvieran montando un show, creo». «Que tienes razón», dijo Eva en voz baja después de terminar su turno. Eva tomó el ascensor de servicio hacia el nivel de mantenimiento. La mayoría de los días iba directo a su pequeño apartamento estudio, pero esa noche tenía una parada que hacer. A la sala de procesamiento de documentos era donde toda la documentación de la empresa se copiaba, escaneaba o destruía. Ahora estaba desierta. Eva se deslizó adentro y se dirigió directamente a la trituradora industrial grande en la esquina. Había visto al asistente de Richard, Emily, tirar un montón de papeles allí justo antes de irse en sí. La corazonada de Eva era correcta. Abrió cuidadosamente el contenedor de la trituradora. La mayoría del contenido ya estaba destruido, pero algunas páginas habían atorado el mecanismo. Eva extrajo con cuidado las páginas, extendiéndolas sobre una mesa cercana. Su corazón latía acelerado mientras confirmaba lo que había sospechado. Dos versiones diferentes de la misma sección del contrato. Una con una cláusula crítica, de propiedad intelectual intacta, y la otra con la cláusula misteriosamente ausente. Las implicaciones eran enormes. Si se firmaba la versión incorrecta, Titan Tech podría perder la propiedad de su tecnología central. Eva fotografió rápidamente ambas páginas con su teléfono, y luego arrancó cuidadosamente un pequeño fragmento del documento alterado como prueba física. Lo guardó en el bolsillo de su uniforme justo cuando la puerta se abrió. «¿Qué haces aquí?» Emily estaba en el umbral. Con expresión sospechosa, Eva señaló su carrito de limpieza. «Solo estoy vaciando los botes de basura». Antes de fichar a Emily miró la trituradora y luego a Eva. «Pues date prisa. Voy a activar la alarma en 5 minutos». Después de que Emily se fue, Eva devolvió rápidamente las páginas al contenedor de la trituradora, asegurándose de mezclarlas con los demás documentos destruidos. El pedazo de evidencia en su bolsillo parecía quemar el tejido la noche siguiente. Titan Tech organizaría una cena lujosa para ambos equipos ejecutivos,
Antes de la firma final del contrato, Eva estaría allí sirviendo champán y canapés, invisible como siempre. Pero esta vez, su invisibilidad podría ser su mayor fortaleza, porque algo no estaba bien en esta fusión, y parecía ser la única que lo notaba o le importaba mientras empujaba su carrito hacia la salida de servicio. Eva pensó en lo lejos que había caído, de prometedor asistente legal a empleada invisible, pero tal vez su caída la había puesto justo en el lugar correcto, en el momento exacto. Echo anótomo. Vistazo a la torre Titan Tech mientras salía del edificio. Detrás de sus ventanas relucientes, una enorme estafa podría estar desarrollándose, y de alguna manera ella iba a detenerla a la noche siguiente. El comedor ejecutivo de Titan Tech brillaba con cristalería y plata. Eva se movía con eficiencia entre las mesas, arreglando los cubiertos con precisión militar. La cena de celebración de la fusión comenzaría en poco más de una hora, reuniendo a los equipos directivos de ambas compañías antes de la firma del contrato al día siguiente. Mientras trabajaba, fragmentos de conversación llegaban desde la antesala donde los caterings preparaban todo. La voz distintiva de Grant Holloway se oía a través de la puerta entreabierta. Para esta hora mañana. Ya poseeremos el software antes de que siquiera se den cuenta, decía alguien. Lo bello de esconder cosas en el lenguaje legal. Eva ralentizó sus movimientos, esforzándose por escuchar más. ¿Estás seguro de que Carlton no se ha dado cuenta?, preguntó otra voz. Grant se rió. El ego de ese hombre es nuestro mejor aliado. Está tan concentrado en ser el CEO que cerró la fusión de la década, que ni siquiera lee lo que firman. Las manos de Eva temblaron ligeramente mientras colocaba el último tenedor. Sus sospechas se confirmaban en tiempo real. Coleman saltó. Al oír su nombre, Julian estaba en la puerta, con expresión inescrutable. Lo siento, dijo bajando la voz. No quería asustarte. ¿Podemos hablar en privado? Se deslizaron hacia una pequeña sala de descanso para el personal. Julian cerró la puerta tras ellos en contra. Algo, dijo sin preámbulos. En los archivos del sótano, un portátil viejo, que uno de los consultores de Halvix dejó hace 3 meses. Cuando empezaron a hablar de la fusión, lo registraron, pero nunca le dieron seguimiento. Los ojos de Eva se abrieron. ¿Qué tiene? Eso es lo peor. Está protegido con contraseña, pero dudó. Mencionaste que antes trabajabas en el área legal. Tal vez tengas más suerte que yo. Para descifrarla no debería involucrarse. Ya había perdido una carrera por meterse donde no debía. Pero el recuerdo de la voz arrogante de Grant facilitó su decisión. Puedo intentarlo, dijo. ¿Puedes conseguirlo? Julian asintió. Al final de tu turno. Te espero en la zona de carga. Fiel a su palabra, Julian le entregó una elegante funda para portátil cuando ella se preparaba para salir. Esa noche, ten cuidado con esto, advirtió. Si alguien pregunta, no lo visten en su pequeño apartamento. Eva se sentó con las piernas cruzadas en la cama y encendió el portátil en la pantalla de inicio, solicitando una contraseña. Probó algunas combinaciones obvias en Halvix, Fusión, Titan Tech, sin éxito. Entonces recordó algo que había escuchado a Grant decir antes en Proyecto Takeover. Está justo a tiempo. Tecleó Project Takeover y la pantalla se desbloqueó. Durante las siguientes 2 horas, Eva revisó minuciosamente el contenido del portátil. La mayoría de los archivos eran inofensivos en presentaciones en PowerPoint, análisis de mercado, cronogramas de integración, pero entonces encontró una carpeta oculta llamada simplemente PTN. Dentro había docenas de correos electrónicos que detallaban las verdaderas intenciones de Halvix. La fusión no era una fusión. NAPS era una toma calculada diseñada para adquirir la tecnología propietaria de Titan Tech sin asumir ninguna de sus deudas. La prueba irrefutable era un plan detallado para colar una versión alterada del contrato en el último momento. Eva se tapó la boca en shock al leer un correo de Grant a su equipo. Asegúrense de que la versión B sea la que llegue a la mesa de firma. La versión A es solo nuestra póliza de seguro. Las implicaciones eran impresionantes. Tenía que advertir a alguien, pero ¿quién creería a una empleada de limpieza? La respuesta le llegó de repente. Patricia Townsend, directora de operaciones, Titan Tech. A diferencia de Richard, la señorita Townsend siempre había tratado a Eva con un respeto básico. Y lo más importante, tenía fama de integridad inquebrantable. A la mañana siguiente, Eva programó deliberadamente sus rondas de limpieza para coincidir con la pausa para café de la señorita Townsend. Encontró a la CEO sola en el salón. Ejecutivo revisando documentos. Disculpe, señorita Townsend. Eva se acercó con cautela. ¿Podría hablar con usted un momento? Es importante. Y Patricia levantó la mirada. Sus ojos grises eran agudos tras unas elegantes gafas, por supuesto. ¿Qué sucede, Eva? El hecho de que la señorita Townsend supiera su nombre era un buen comienzo. Eva respiró profundo. Creo que hay algo mal en el contrato de Halvix, dijo en voz baja. He notado discrepancias entre diferentes versiones, especialmente en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual.
A la expresión de Patricia, se mantuvo neutral, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Es una acusación muy grave. ¿Puedo preguntar cómo llegaste a esa conclusión? Antes trabajaba como asistente legal, explicó Eva. Estoy familiarizada con el lenguaje contractual. Y lo que he visto no encaja. Patricia la estudió por un largo momento. ¿Por qué? ¿Me cuentas esto a mí y no al señor Carlton? Lo intenté. Me desestimó en la CU, suspiró. ¿Por qué debería confiar en una empleada de limpieza más que en el juicio del CEO? Las palabras dolieron, pero Eva mantuvo la compostura. Porque a veces las personas que limpian los desastres son las primeras en notar cuando algo anda mal. Patricia pareció considerar eso. Aprecio tu preocupación, Eva, pero sin pruebas concretas. Poco puedo hacer. Frustrada, pero no sorprendida. Eva asintió y regresó a su carrito. Necesitaba algo más contundente que su palabra contra la de Richard esa noche. Eva creó una cuenta de correo anónima y envió a la señorita Townsend capturas de pantalla de la cláusula alterada enterrada en la página 34 del contrato ANO. Explicó cómo las había obtenido. Solo incluyó un mensaje simple. Compara esto con lo que está registrado. La verdadera fusión no es lo que crees. A la mañana siguiente, Eva limpiaba el baño ejecutivo cuando su teléfono vibró. Era una llamada de un número que no veía desde hace años. Maya, contestó con duda. Eva, la voz de su hermana sonaba tensa. Acabo de ver una noticia sobre la gran fusión de Titan Tech mañana. ¿Sigues trabajando ahí, verdad? Sí. Pero, escúchame bien, Maya la interrumpió. Aléjate de eso. No te metas en líos corporativos. ¿No otra vez Eva se adentró más en el baño bajando la voz? ¿De qué hablas? Tengo amigos que todavía trabajan en Marshall & Brooks. Hay rumores sobre este trato con Halvix. Malos rumores. Maya hizo una pausa. Ya expusiste un fraude una vez y mira lo que te pasó. Te incriminaron y te pusieron en la lista negra. No cometas el mismo error dos veces. El recuerdo cruzó la mente de Eva en las caras de los socios cuando ella presentó pruebas de fraude en facturación. Su sorpresa inicial dando paso a una ira calculada. Las pruebas fabricadas de su incompetencia. El despido humillante. No puedo simplemente mirar hacia otro lado, Maya. Sí, puedes. No es tu empresa, no es tu problema. Después de colgar, Eva se apoyó contra la fría pared de azulejos intentando controlar su respiración. Su hermana tenía razón sobre los riesgos, pero ¿realmente podría quedarse de brazos cruzados y ver cómo se desarrolla otro fraude cuando tenía el poder para detenerlo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Pastor. Rápidamente agarró sus utensilios de limpieza y salió del cubículo, solo para encontrarse cara a cara con Grant Holloway. Bueno, hola, dijo él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eva, ¿verdad? Un escalofrío recorrió su espalda. Sí. Señor, ¿puedo ayudarle en algo? Solo buscaba el baño ejecutivo. A su mirada recorrió lentamente su uniforme y luego volvió a su rostro. ¿Sabes? Pareces muy atenta para alguien en tu posición. Eva mantuvo la expresión neutral. Solo hago mi trabajo. Señor, claro, asintió Grant y añadió con naturalidad. Richard mencionó que tenías algunas opiniones sobre nuestro contrato. Debe haber sido un malentendido, respondió Eva con cautela. No estoy calificada para comentar esos asuntos. La sonrisa de Grant se ensanchó un poco. Bien, conoce tu lugar. Eso es importante en un entorno corporativo. Se acercó, y su colonia era abrumadora. Las personas que olvidan su lugar tienden a encontrarse en situaciones desafortunadas. La amenaza no pudo ser más clara, aunque no la pronunciara directamente. Eva asintió ligeramente y pasó junto a él, luchando por que sus manos no temblasen. Más tarde ese día, Eva notó a Grant conversando en serio con Richard cerca del ascensor ejecutivo. La postura de Grant era casual, pero había algo depredador en ella. ¿Qué tan bien conoces a tu personal de limpieza? Escuchó preguntar a Richard. Se rió. No los conozco. Ese es el punto. Son intercambiables. Eva, parece tener un interés inusual en nuestros papeles. Richard hizo un gesto de desprecio. No es peligrosa. Probablemente solo intenta sentirse importante. Eva se escondió en un armario de suministros antes de que pudieran verla, con el corazón latiendo con fuerza. Grant era sospechoso, lo que significaba que ella debía ser aún más cuidadosa al final de su turno. Eva abrió su casillero y encontró un papel doblado que no estaba esa mañana. Sus manos temblaron ligeramente al desplegarlo. Aléjate o desaparece de nuevo. 5 palabras. No hacía falta firma. Eva fotografió rápidamente la nota y luego la guardó en el bolsillo, junto con el fragmento del contrato. La apuesta acababa de subir muchísimo mientras caminaba hacia la salida. Vio a la señorita Townsend en una sala de conferencias vacía. Papeles esparcidos sobre la mesa. Naciu comparaba 2 documentos lado a lado, con expresión cada vez más preocupada. Eva supo al instante lo que estaba mirando. Las versiones del contrato en su correo anónimo había funcionado. Patricia estaba investigando
y una pequeña llama de esperanza se encendió dentro de ella. Ya no estaba sola en esta lucha. Pero ese sentimiento duró poco. Al doblar la esquina hacia el escritorio de seguridad, vio a Richard marchar furioso hacia la oficina de Patricia. Con el rostro rojo de ira, Eva se escondió en un nicho y escuchó: ¿Quién te autorizó a revisar el contrato final? Exeter. Richard, su voz resonando por el pasillo como CEO. Tengo todo el derecho, empezó Patricia. Me estás socavando, interrumpió Richard. Cuestionando mi juicio en el acuerdo más importante en la historia de la empresa estoy haciendo. ¿Mi trabajo? Respondió Patricia con calma. Y mi trabajo incluye la debida diligencia. Tu trabajo es lo que yo diga que es, replicó Richard bruscamente. ¿El contrato está bien en...? ¿Lo he revisado personalmente? Deja estas tonterías inmediatamente. Sus voces se apagaron conforme entraban, más en la oficina. Pero Eva había escuchado suficiente en Richard. Estaba implicado o era deliberadamente ciego. De cualquier forma, las preocupaciones de Patricia habían sido anuladas en la ceremonia de firma. Estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. A manos de 24 horas ansí Eva iba a actuar. Tenía que ser ahora. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Julian. Necesito hablar urgente. En su respuesta fue inmediata. En zona de carga. 10 minutos afuera, en el aire nocturno le dio frescura en la cara. Julian esperaba junto a su coche, con expresión preocupada. ¿Qué sucede?, preguntó. Es peor de lo que pensábamos, le dijo Eva. Halvex no está fusionándose con Titan. Tech la están robando y creo que saben que estoy tras ellos. En el rostro de Julian se endureció. Dime qué necesitas. Eva respiró profundo. Necesito entrar al departamento legal después del horario. Oyen. Él dudó solo un instante antes de asentir. Estoy en el segundo turno. Puedo hacer que entres alrededor de medianoche, pero Eva, esto podría costarnos el trabajo a ambos. Si este trato se concreta, mucha gente perderá su empleo, respondió él. A menos si Titan Tech lo perderá todo. Julian la estudió largo rato. Está bien, pero lo hacemos con cuidado. Encuéntrame en la entrada de servicio a medianoche. Viste ropa oscura. Mientras Eva caminaba hacia la parada del autobús, sentía una extraña mezcla de terror y determinación. Hace 5 años intentó hacer lo correcto y perdió todo. Esta noche podría perder lo poco que le quedaba, pero algunas cosas valían el riesgo. Y a veces, las voces más pequeñas decían las verdades más importantes. La verdad estaba oculta, a plena vista, enterrada en jerga legal y doble discurso corporativo. Esa noche la encontraría. Mañana la expondría aunque nadie quisiera escucharla. El autobús se alejó de la acera. Eva miró hacia atrás la torre Titan Tech, cuyos pisos superiores aún brillaban contra el cielo nocturno. Para esa hora, mañana, todo sería diferente. De una forma u otra, la entrada de servicio de Titan Tech estaba débilmente iluminada a medianoche, proyectando largas sombras sobre el muelle de carga vacío. Eva se abrazó más fuerte la chaqueta oscura, escaneando el área nerviosa. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío mientras esperaba hasta que un clic suave llamó su atención. Julian apareció por una puerta lateral, vestido con su uniforme de seguridad, y le hizo señas para que se apresurara. Tenemos unos 20 minutos antes de la próxima ronda de seguridad, susurró mientras ella se deslizaba adentro. Las cámaras en el piso 23 están en modo repetición. No durará mucho. Se movieron silenciosos por los pasillos de servicio del edificio, evitando los corredores principales donde las cámaras estaban activas. El vacío del enorme edificio de noche era inquietante. No había teléfonos sonando, ni teclados cliqueando, solo el zumbido distante del aire acondicionado. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Eva suavemente mientras subían en el ascensor de servicio. En el rostro de Julian era serio, bajo la luz tenue. Mi padre perdió su pensión cuando su empresa fue estafada en una fusión como esta. Lo vi trabajar como recepcionista de supermercado hasta los 78 años. Negó con la cabeza. Algunas cosas valen el riesgo. A las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo oscuro. El departamento legal de Titan Tech ocupaba todo el piso 23, con filas de oficinas rodeando un área central llena de escritorios para asistentes legales. Eva se dirigió rápido a la sala de archivos, donde sabía que estaban los terminales del archivo digital. 3 años trabajando en un despacho de abogados le habían enseñado exactamente dónde buscar. Vigila, susurró a Julian, quien asintió y se posicionó cerca de la puerta. Los dedos de Eva volaban sobre el teclado. Navegando entre carpetas de documentos, encontró lo que buscaba en una subcarpeta llamada Halvex Integration Original Drafts. Localizó rápidamente el PDF del borrador original del contrato de hace 6 semanas. ¿Lo tienes?, murmuró, conectando una pequeña memoria USB mientras el archivo se copiaba. Sacó su teléfono y tomó fotos de varias páginas clave en el contrato. Frente a ella era limpio y directo, una fusión genuina de iguales con beneficios equilibrados. Luego abrió la versión más reciente que había fotografiado del escritorio de Richard y las comparó. Lado a lado. Dios mío, susurró en la diferencia.
era clara una vez que sabías qué buscar. La versión final transfería todos los derechos de patente a Halvex bajo el pretexto de eficiencia en la integración. Era una toma hostil oculta en jerga legal. La cláusula clave en la página 34 había sido completamente reescrita. En el original, Titan Tech mantenía los derechos de toda su tecnología existente. En la nueva versión, esos derechos se transferían a una entidad conjunta que sería controlada totalmente por Halvex, según una subsección oculta. «Apresúrate», instó Julian desde la puerta. «Alguien viene». Eva se envió rápidamente ambas versiones por correo usando una cuenta segura, y luego retiró su memoria USB-C. Ocultaron en un armario. Justo cuando pasaba el equipo de limpieza nocturno, «Necesitamos más pruebas», susurró Eva una vez estuvieron a salvo. «Algo que demuestre la intención». Julian pensó un momento. La sala de conferencias ejecutiva en el piso 22. Han estado haciendo ahí sus reuniones estratégicas. Tal vez dejaron algo, bajaron por las escaleras un piso. La sala estaba oscura, pero una luz parpadeante de un proyector arrojaba pulsos azulados sobre la mesa brillante. Eva revisó con cuidado el pequeño bote de basura y encontró varias notas arrugadas. Una contenía una lista manuscrita de prioridades post-adquisición. Con eliminar la marca Titan Tech como primer punto, «Esto no es una fusión», dijo Eva mostrando la nota a Julian. «Es una ejecución de regreso en su apartamento a las 2 de la mañana». Eva miraba la pantalla de su portátil revisando todo lo que habían encontrado. Las pruebas eran concluyentes, pero necesitaba asesoría legal para confirmar sus sospechas. Tras dudar un momento, redactó un correo a Ria Mehta, una abogada corporativa con quien había trabajado antes de su caída en desgracia. «Ria, sé que han pasado años, pero necesito tu ayuda. ¿Podrías revisar estos documentos de forma anónima? Creo que he descubierto un gran fraude corporativo». Eva adjuntó las versiones del contrato, sin nombres de empresa, y presionó enviar antes de poder cambiar de opinión. Se desplomó en la cama, exhausta pero demasiado nerviosa para dormir. El día siguiente decidiría todo. El sol apenas había salido cuando el teléfono de Eva vibró con un mensaje de texto de Julian. «Las cámaras de seguridad muestran que estuviste en legal anoche». Grant hizo preguntas. «Ten cuidado en su estómago». Seiko la habían identificado a pesar de sus precauciones. Grant se estaba acercando. Se vistió rápidamente con su uniforme de limpieza, con las manos temblando un poco. Cuando estaba a punto de salir para trabajar, su correo electrónico sonó con una respuesta de Ryan: «Llámame ahora. Lo que encontraste es serio». El viaje en autobús hacia Titan Tech se sintió como un camino hacia la horca. Mantuvo la cabeza baja, ensayando lo que diría si la confrontaban. El vestíbulo estaba más concurrido de lo habitual, lleno de gente preparando la ceremonia de firma. Reporteros conversaban en grupos, equipos de televisión ajustaban luces, y el personal de relaciones públicas corría con portapapeles. Ella entró por la puerta de servicio y se dirigió directo al vestuario. Mientras se cambiaba, Beth, otra empleada de limpieza, se acercó a Eva. «El señor Andrews de seguridad quiere verte». «Ahora mismo», respondió Eva, con el corazón acelerado mientras se dirigía a la oficina de seguridad. ¿Habían atrapado a Julian? ¿La iban a despedir? ¿O algo peor? Para su sorpresa, no era Julian quien la esperaba, sino Grant Holloway, acompañado por un hombre mayor que ella reconoció como jefe de seguridad de Titan Tech. «Señorita Coleman», dijo Grant con suavidad, «tenemos una situación que requiere su atención». El director de seguridad, señor Andrews, parecía incómodo. Se accedió a varios documentos anoche sin autorización. El registro del sistema muestra que se usó su ID de empleado. «Eso es imposible», dijo Eva, fingiendo confusión. Salía la hora habitual ayer. La sonrisa de Grant no alcanzó sus ojos. Quizás alguien tomó prestada su tarjeta de identificación, o tal vez olvidó cerrar sesión en un terminal. Eva mantuvo la compostura. «Soy muy cuidadosa con mis credenciales». «Señor». «Bien», continuó Grant. «También encontramos estos en su carrito de limpieza». Señaló la mesa, donde había varias carpetas etiquetadas como confidencial. «¿Quiere explicaciones?» La sangre de Eva se heló. Esos documentos no estaban en su carrito. ¿Los habían plantado o no? «Son míos», dijo con firmeza. «Nunca los he visto antes». El director de seguridad frunció el ceño. «Señorita Coleman, robar propiedad intelectual es motivo de despido inmediato y posiblemente cargos penales. No tome nada», insistió. Eva, con la mente acelerada. «Esto es una trampa». Grant intentaba neutralizarla antes de que pudiera denunciarlo. «Creo que deberíamos llamar a la policía», sugirió Grant, con voz cargada de falsa preocupación. Antes de que alguien respondiera, la puerta se abrió y entró. «Julian, señor, necesito hablar con usted», dijo a Andrews. «Es urgente». Andrews dudó. Luego salió con Julia. Eva pudo escuchar sus voces amortiguadas tras la puerta. Grant
La observaba con una diversión calculada. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Al personal de limpieza es tan fácil reemplazarlo que nadie nota cuando desaparecen». La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Eva sostuvo su mirada con firmeza. Negándose a intimidarse, Andrews regresó. «Con expresión preocupada, señorita Coleman. Tenemos una situación arriba que requiere atención. Por favor, espere aquí». Después de que se fueron, Julian entró. «Síguelo, Cement», le mostré a Andrews las imágenes de seguridad, que prueban que esos documentos fueron plantados en su carrito por alguien de Grantham. Él las está revisando ahora con la señorita Townsend. Los ojos de Eva se abrieron. «¿Por qué está ella involucrada?» «Porque yo le llevé los datos». «La ink and traced», admitió Julian, después de ver que intentaban tenderte una trampa. «Está convencida. Desde ayer está realizando una auditoría secreta de todas las versiones del contrato». No, un alivio invadió a Eva. «Gracias», susurró a Julian. Apretó su hombro. «Esto no ha terminado. Intentarán algo más». Y tenía razón. Amelia Otargieva había sido liberada, pero notó que la gente de Grant vigilaba cada uno de sus movimientos. La ceremonia de firma estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. El tiempo se agotaba. Su teléfono sonó mientras limpiaba el baño ejecutivo. Era Ria. «Eva, he revisado todo», dijo Ria sin preámbulos. «Si el CEO de Titan Tech firma ese contrato, lo perderán todo. Es un robo corporativo disfrazado de fusión». «Lo sabía», respiró Eva. «¿Puedes ponerlo por escrito? Algo oficial que pueda mostrar». «Y a esta, Echo. Te envío la opinión legal ahora mismo». Pero Ria hizo una pausa. «Ten cuidado. Quienes orquestan este tipo de fraudes no se rinden fácilmente. Destruirán a cualquiera que se interponga». Eva recordó la nota amenazante y los documentos plantados. «Lo sé, pero no puedo permitir que esto pase al terminar su turno». Eva se encontró con Julian en el estacionamiento. «Tenemos que llevar esto directamente a Richard», dijo, mostrándole la opinión legal de Ryan. Julian negó con la cabeza. «No escuchará. Grant lo tiene completamente convencido de que esta fusión es su legado. Su ego no le permitirá ver la verdad. Entonces haremos público el asunto», decidió Eva. Mañana, en la ceremonia de firma, Julian se mostró alarmado. «Eso es suicidio. Nunca volverás a trabajar». «Yo casi no trabajo ahora», respondió Eva con una sonrisa amarga. «Pero si no detenemos esto, cientos perderán su empleo cuando Halvex tome el control de Titan Tech». Pasaron la noche planificando su estrategia. La ceremonia contaría con la presencia de miembros del consejo, ejecutivos, WIPR. Si Eva podía presentar las pruebas en el momento justo, la exposición pública obligaría al consejo a detener el trato. Eran casi la medianoche cuando Eva volvió a su apartamento. Al abrir la puerta sintió que algo estaba mal. Su estudio había sido registrado, los cajones entreabiertos, papeles movidos, el portátil desaparecido. Estaban eliminando evidencia, pero no sabían que ella tenía copias de todo en su teléfono, y la memoria USB oculta en el forro del bolsillo de su uniforme noche. Eva no durmió. En cambio, se preparó para el momento más importante de su vida. Al amanecer, estaba exhausta pero decidida. Se vistió con su uniforme de limpieza una vez más y se dirigió a Titan Tech. Para lo que podría ser su último día en el piso 60 de la sede de Titan Tech, vibraba con emoción. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad mientras el personal hacía los últimos preparativos para la ceremonia de firma. Copas de cristal brillaban sobre bandejas, el champán se enfriaba en cubetas de plata y cámaras estaban posicionadas para el momento histórico. Eva se movía en silencio entre el caos controlado, acomodando manteles y colocando tarjetas de lugar con manos firmes. Nadie le prestaba atención. Solo otra trabajadora uniformada en el fondo de su triunfo corporativo, desde su posición cerca de la mesa de refrigerios, podía ver la sala principal de juntas donde se llevaría a cabo la firma. En una enorme mesa ovalada dominaba el espacio, rodeada por sillas de cuero. Al frente de la sala, había una mesa más pequeña con los documentos de la fusión organizados en un portafolios de cuero. Los documentos que destruirían a Titan Tech sí se firmaban a Han. El teléfono de Eva vibró en su bolsillo. Texto de Julian en posición. «Townsend está de acuerdo. Espera mi señal». Eva exhaló un aire que no sabía que estaba conteniendo. Contar con el apoyo de la COU podría marcar la diferencia entre ser escuchada o ser sacada a la fuerza por seguridad. Coleman. La voz aguda de Emily, la asistente de Richard, cortó sus pensamientos. «Te necesitan en la sala de juntas». Más vasos de agua. Eva asintió y tomó una bandeja con jarras de agua. Al entrar a la sala de juntas, vio a Richard hablando con dos miembros del consejo. Lucía triunfante, casi eufórico de anticipación. «Caballeros, para el mediodía de hoy, Titan Tech estará posicionada para dominar el mercado durante la próxima década», decía. «Esta fusión es mi regalo para los accionistas».
Eva colocó los vasos, manteniendo la cabeza baja pero con los oídos atentos. La prensa ya la llama la operación del siglo, comentó uno de los miembros del consejo. En la sonrisa de Richard se amplió. Esperen a ver la valoración después de la integración. ¿Seremos intocables si supieran realmente lo que están firmando?, pensó Evan para las 9:45 de la mañana. La sala comenzó a llenarse. Miembros del consejo con trajes caros se mezclaban con altos ejecutivos. El equipo de Halvex llegó en grupo, liderado por Grant con la confianza de un conquistador. A Neva notó a la señorita Townsend, quien mantenía la compostura pero con ojos vigilantes. Sus miradas se cruzaron brevemente en Townsend. Asintió casi imperceptiblemente. A las 10 de la mañana en punto. Richard llamó al orden. Damas y caballeros, hoy marca un momento histórico para Titan Tech y Halvex, dos líderes de la industria uniendo fuerzas para crear una potencia tecnológica imparable. Los aplausos llenaron la sala. Los obturadores de las cámaras disparaban rápidamente. Grant dio un paso adelante para pararse junto a Richard. Con una sonrisa calculada y afilada, esta alianza representa el futuro, declaró Grant. Juntos, innovaremos más allá de lo que cualquiera de las dos compañías podría lograr por separado. Más aplausos. Eva se situó cerca de la mesa de firma, aparentemente para rellenar los vasos de agua. Julian estaba junto a la puerta principal, con su uniforme de seguridad, lo que le daba una razón legítima para estar presente. Richard continuó con un breve discurso sobre visión y sinergia, palabras que no significaban nada a la luz de lo que realmente sabía. Finalmente, llegó el momento. Sin más preámbulos, hagamos historia, anunció Richard, mientras se sentaba al frente de la mesa y el asistente de Grant colocaba el contrato. Frente a él, la sala quedó en silencio cuando Richard destapó una pluma. Fuente cara por la prosperidad, dijo con unas, firmando la primera página con un gesto elegante. Los ejecutivos y miembros del consejo aplaudieron nuevamente. Richard pasó a la siguiente página, iniciando en el lugar designado. Página tras página avanzaba en el documento, apenas mirando el contenido que aprobaba. Eva observaba con creciente ansiedad. Estaba casi en la página final para firmar. El punto sin retorno. Julian le lanzó una mirada desde el otro lado de la sala y asintió levemente. Era ahora o nunca. Cuando Richard se inclinó para firmar la última página, Eva dio un paso adelante. Con un documento impreso en la mano, se acercó a su lado, lo suficientemente cerca para que solo él la escuchara. Ese es el contrato equivocado, susurró. La sala quedó en silencio. Richard se congeló, la pluma suspendida sobre la página. Volvió a mirarla, la confusión dando paso a la ira. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz peligrosamente baja. Eva mantuvo su postura. Este no es el contrato que su consejo aprobó. La cláusula de derechos de propiedad intelectual ha sido alterada. En el rostro de Richard se enrojeció. Seguridad, retírenla inmediatamente antes de que alguien pudiera moverse. Patricia Townsend se levantó de su asiento. Esperen, dijo, con firmeza. He revisado la documentación. La señorita Coleman tiene razón. La tensión en la sala se intensificó mientras la señorita Townsend caminaba hacia la mesa y colocaba su propio impreso junto al contrato. Esta versión no es la que aprobamos en la reunión del consejo el mes pasado. Varias cláusulas clave han sido modificadas. A la expresión de Richard cambió de ira a confusión. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Grant dio un paso adelante con seguridad. Esto es absurdo. El contrato ha sido revisado minuciosamente por ambos equipos legales. Eva metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB. Esto contiene el rastro de correos electrónicos, los cambios en la cláusula y una grabación del señor Holloway riéndose de la trampa. La entregó a Martin Williams, el asesor legal interno de Titan Tech, quien se había levantado con expresión preocupada. Son acusaciones serias, dijo con cautela. Debemos revisarlo de inmediato. Grant se lanzó hacia adelante. Esto es una indignación. Es una empleada de limpieza. Por Dios, una empleada que solía ser asistente legal en Marshall & Brooks, respondió Eva con firmeza, hasta que denuncié fraude. Allí también. En la sala de juntas estalló en caos. Los miembros del consejo exigían explicaciones. La prensa intentaba hacer preguntas y el equipo de Grant se reunió en susurros urgentes. Williams insertó la memoria USB en su portátil y comenzó a revisar el contenido. Su expresión se tornó cada vez más grave al recorrer las pruebas. Senator Carlton finalmente dijo, parece haber discrepancias significativas entre este contrato y la versión aprobada por el consejo, especialmente en la sección de propiedad intelectual. El rostro de Richard pasó del rojo al pálido. Muéstremelo, exigió. La sala volvió a quedarse en silencio mientras Williams proyectaba las cláusulas en la pantalla de la pared comparadas. Later. Las diferencias eran inconfundibles. La versión que estaba a punto de firmar, explicó Williams, transferiría todas las patentes y tecnología propietaria de Titan Tech
a una empresa holding controlada por Halvex. Los ojos de Richard se abrieron al comprender la magnitud de las implicaciones. Eso no puede ser. Lo revisé personalmente. Revisó lo que ellos quisieron que viera, dijo Eva. En voz baja Richard la miró. Viéndola de verdad, quizá por primera vez, recordó haber desestimado su advertencia. Días atrás Anne es una empleada de limpieza. Nam Juegis, a ser abogadau. El recuerdo de su propia arrogancia lo hizo estremecer. El presidente del consejo, Robert Harrison, se puso de pie. A la luz de estas revelaciones, ordeno la suspensión inmediata de este proceso. Debemos investigar estas acusaciones a fondo en la compostura de Grant. Finalmente se quebró. Esto es una trampa. Esta mujer ha falsificado evidencias para interrumpir una transacción legítima. Las pruebas hablan por sí solas, respondió la señorita Townsend con frialdad. La cuestión es si nos habría informado sobre las cláusulas alteradas antes o después de que las descubriéramos. Anne Harrison se dirigió a los representantes de prensa que tomaban notas frenéticamente. Pido a todos los medios que abandonen la sala. Esto ahora es un asunto interno que requiere privacidad, mientras la seguridad comenzaba a escoltar a los periodistas. Harrison añadió, y que alguien contacte a la SEC en si ha habido un intento de defraudar a Titan Tech. Deben ser informados de inmediato. En el rostro de Grant se endureció. Se arrepentieron. Siseó a Richard. Todos ustedes. And Richard pareció no escucharlo. Seguía mirando el contrato, luego a Eva, con el mundo tambaleándose bajo sus pies. Harrison hizo un gesto hacia Julian. Por favor, acompañe también a la señorita Coleman y asegúrese de que esté disponible para más preguntas. Eva asintió y permitió que Julian la guiara fuera de la sala de juntas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, finalmente exhaló el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban. Lo lograste, susurró Julian mientras caminaban hacia el ascensor. Realmente lo lograste. En el pasillo afuera, el caos seguía desarrollándose. Grant y su equipo estaban siendo detenidos por seguridad, mientras los miembros del consejo discutían en grupos. Eva pudo ver a Richard sentado solo en la mesa, mirando el contrato sin firmar. Con expresión atónita. Finalmente había comprendido lo cerca que estuvo de destruir su propia empresa. Julian condujo a Eva a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque en verdad se sentía llena de adrenalina y alivio. ¿Qué pasará ahora? El consejo convocará una sesión de emergencia, explicó Julian. Townsend me dijo que te mantuviera aquí hasta que estén listos para hablar. Contigo. Eva se dejó caer en una silla, consciente de lo agotada que estaba de repente. Intentarán enterarlo. Las corporaciones siempre lo hacen. Esta vez no, dijo Julian con firmeza. Demasiadas personas vieron lo que pasó. A la prensa pudo haber sido expulsada, pero ya tienen la historia. Salvan a gigante tecnológico de una estafa de 100 millones. Ese titular se escribe solo a Eva. Esbozó una leve sonrisa. No lo hice por los titulares. Lo sé. Apretó Julian su hombro. Lo hiciste porque era lo correcto. Un golpe en la puerta los interrumpió. La señorita Townsend entró, con expresión inescrutable. El consejo desea hablar contigo. Señorita Coleman, dijo formalmente. Luego, más suavemente, gracias por tu valentía hoy. No debió ser fácil. Eva enderezó su uniforme y se puso erguida. Esa mañana había entrado al edificio como una empleada invisible y olvidada. Ahora saldría siendo algo completamente distinto. Estoy lista, dijo mientras caminaba de regreso a la sala de juntas. Eva se vio reflejada en las paredes de vidrio, todavía con su uniforme gris, pero erguida y con la cabeza en alto por primera vez en años. Se reconoció a sí misma. El susurro que había sido ignorado días atrás finalmente fue escuchado. Y nada volvería a ser igual. Las consecuencias del fallido acto de firma fueron inmediatas y caóticas. El personal de seguridad escoltó a los periodistas fuera del edificio, pero el daño ya estaba hecho. A la mayoría había sido testigo de la intervención de Eva y la confirmación de la señorita Townsend. Para cuando las puertas del ascensor se cerraron tras el último reportero, los teléfonos ya vibraban con notificaciones. Mientras la historia explotaba en línea. Fusión de Titan Tech detenida. Tras denuncia de fraude de último minuto, ese fue el primer titular que apareció en las pantallas de todo el distrito financiero dentro del piso ejecutivo. El equipo de relaciones públicas de Titan Tech se reunió en modo crisis. Los teléfonos sonaban sin cesar. A los miembros del consejo se congregaron en pequeños grupos, con expresiones sombrías. Grant Holloway y su equipo de Halvex estaban recluidos en una sala de conferencias, rodeados por el personal de seguridad de Titan Tech. Richard Carlton golpeó la puerta de su oficina con tanta fuerza que la pared de vidrio a su lado vibró. Su rostro estaba rojo. Las venas sobresalían en su frente mientras caminaba nervioso. Por toda la oficina, en esquina, en la humillación, lo consumía como ácido.
había estado a punto de entregar los activos más valiosos de su empresa en televisión en vivo en fuera de su puerta. Emily atendía frenéticamente llamadas de accionistas exigiendo explicaciones. Eva estaba sola en una pequeña sala de reuniones, con las manos plegadas en su regazo. La adrenalina que la había mantenido firme durante la confrontación comenzaba a desvanecerse, dejándola exhausta e insegura. Había detenido un fraude, sí, pero ¿a qué costo para ella misma? No tenía ilusiones de que enfrentarse a hombres poderosos terminara bien para ella. Nunca había sido así. La puerta se abrió y la señorita Townsend entró acompañada por un hombre mayor que Eva reconoció como Walter Bennett, uno de los miembros más antiguos del consejo de Titan Tech. Señorita Coleman, dijo Bennett, estudiándola con sus penetrantes ojos azules. Creo que le debemos nuestra gratitud a Eva. Se enderezó en la silla. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, respondió Bennett, tomando asiento frente a ella. Hiciste lo que la mayoría no se atrevería. Puede que haya salvado esta empresa, señorita Coleman. La señorita Townsend se sentó a su lado. El consejo está convocando una sesión de emergencia para revisar la evidencia que proporcionaste. Mientras tanto, tenemos algunas preguntas sobre cómo descubriste las discrepancias durante la siguiente hora. Eva les explicó todo, desde las diferentes versiones del contrato, la ayuda de Julian para acceder a la sala de archivos, hasta descubrir los correos de Grant en el portátil olvidado. Omitió solo la participación de Ria para proteger a su ex colega de posibles represalias. ¿Y antes trabajabas como asistente legal?, preguntó Bennett. Eva asintió. En Marshall & Brooks, durante 3 años. ¿Puedo preguntar por qué dejaste ese puesto? La pregunta que temían. Eva respiró hondo. Denuncié un fraude en la facturación que descubrí en una de las cuentas principales del despacho. Poco después, falsificaron documentos para hacer parecer que cometí errores graves. Fui despedida. Bennett y Townsend intercambiaron miradas. Eso explica tu atención al detalle, dijo Bennett. Finalmente, White y Valencia. Después de que se fueron, Eva revisó su teléfono. 17 llamadas perdidas, 15 de reporteros, una de su hermana y otra de Julian. Escribió a Julian. Sigo aquí. ¿Qué pasa afuera? Su respuesta llegó al instante en caos total. Las acciones de Halvix ya bajaron un 8%. Reporteros por todos lados. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entraron Robert Harrison, presidente del consejo, acompañado por Martin Williams, asesor legal general de Titan Tech. Señorita Coleman, comenzó Harrison formalmente. El consejo ha revisado las pruebas y las ha encontrado lo suficientemente contundentes como para detener indefinidamente el proceso de fusión. Estamos notificando a la SEC e iniciando una auditoría forense de todas las comunicaciones con Halvex. Williams asintió. Las cláusulas alteradas habrían transferido efectivamente el control de nuestra tecnología clave a Halvix, dejándonos con todas las responsabilidades operativas. Fue bastante sofisticado, no lo suficientemente sofisticado, dijo Eva en voz baja. La expresión severa de Harrison se suavizó ligeramente. De hecho, su intervención fue oportuna. Eva reconoció el atenuado reconocimiento por lo que era una apreciación a regañadientes envuelta en formalidad corporativa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Eso depende, respondió Harrison. Halvix ya está emitiendo negaciones. Grant Holloway publicó un comunicado llamando ridículas las acusaciones y alegando que Titan Tech está saboteando la fusión por razones desconocidas. Amenaza con acciones legales por difamación. A Eva no se sorprendió. Revisen sus correos privados del 15 de marzo. Discute explícitamente la estrategia de Sebo y Cambion. Williams levantó una ceja. ¿Estás segura? Lo vi yo misma. Está en la memoria USB que proporcionan. Harrison la estudió un largo momento. Tiene una memoria notable. Señorita Coleman, los detalles importan en el trabajo legal, respondió ella simplemente. Así es. Se puso de pie. En contacto. Mientras tanto, hemos dispuesto una escolta de seguridad para que la lleven a casa. La atención mediática puede ser invasiva. Mientras Eva era guiada por una salida privada para evitar a la prensa reunida en la entrada principal, vio un vistazo en la televisión del vestíbulo. El pie de pantalla decía: surge grabación inédita de cofundador de Halvix burlándose de Titan Tech antes de la fusión. Alguien había filtrado ya la conversación condenatoria de Grantham. La rápida respuesta sugería que la señorita Townsend o alguien del consejo estaba haciendo movimientos estratégicos para controlar la narrativa para cuando Eva llegó a su edificio. Las acciones de Halvex habían caído un 15% y seguían bajando. Las operaciones fueron suspendidas 2 veces esa tarde, mientras los inversionistas vendían frenéticamente. En su teléfono sonó al abrir la puerta. Era Maya. Eva. La voz de su hermana sonaba tensa por la preocupación. Estás en todas las noticias. ¿Qué has hecho? ¿Mi trabajo?, respondió Eva,
dejándose caer en el sofá. Solo que no el que me pagaban. Esto es exactamente lo que te advertí. Esa gente te destruirá. Tienen recursos, conexiones, y yo tengo pruebas contundentes. Interrumpió Eva. Maya, no solo sospechas como la última vez en hubo. Una larga pausa. ¿Estás bien? La simple pregunta, sin juicio, le provocó lágrimas inesperadas. No lo sé aún, pero no podía quedarme a verlo pasar, lo sé. Evan es quien eres. Solo ten cuidado, ¿vale? Esa gente juega para ganar en esa noche. Eva vio la conferencia de prensa urgente de Richard Carlton. En su portátil flanqueado por Harrison y Williams. Richard parecía demacrado pero sereno mientras hablaba ante las cámaras. Titan Tech toma estas acusaciones extremadamente en serio, leyó de sus notas preparadas. Hemos iniciado una revisión exhaustiva de la documentación de la fusión y hemos identificado irregularidades preocupantes que requieren investigación adicional. Nunca mencionó el papel de Eva. En cambio, elaboró cuidadosamente una narrativa en la que los robustos protocolos de cumplimiento de la empresa habían detectado posibles discrepancias. Nun, miembro del personal, señaló una discrepancia. Eso es todo, dijo Richard cuando un reportero lo presionó. Nuestro equipo legal realizó una revisión inmediata, lo que llevó a la decisión de hoy de pausar el proceso. Eva lo observó mentir con un vacío en el estómago. No esperaba gratitud, pero el completo borrado de su contribución dolía igualmente. Su teléfono vibró con un mensaje de Julian viendo esta tontería. No te preocupes. La verdad, siempre encuentra una salida. Ella esbozó una leve sonrisa. Quizá así fuera. Eva pasó una noche inquieta considerando sus opciones. Podía alejarse ahora, buscar otro trabajo, quizá en otra ciudad, y dejar a Titan Tech a su destino. Party Ella quería dejar que Richard y su consejo limpiaran su propio desastre. Claramente no tenían intención de reconocer su papel de todos modos. Pero a la mañana siguiente, mientras se preparaba para empacar sus pocas pertenencias, tocaron a la puerta. Julian estaba en el pasillo acompañado por la señorita Townsend. ¿Podemos entrar?, preguntó Townsend. El apartamento de Eva era diminuto, apenas 37 metros cuadrados, con una cocina pequeña, una mesa con 2 sillas y un sofá que hacía las veces de cama. Sintió un destello de vergüenza al entrar. Ellos, pero Townsend no. Pareció notar las condiciones estrechas. ¿Estás planeando irte?, dijo Townsend, señalando la maleta medio empacada. Parece la opción sensata, respondió Eva. Dudo que mi uniforme me quede después de ayer. Sería an error, intervino Julian. Esto ya no se trata solo de ellos. Evan, se trata de lo correcto. Julian tiene razón, añadió Townsend. Hay más en juego que la reputación de Titan Tech. Helvex ha intentado tácticas similares con otras empresas. Has expuesto un patrón de fraude corporativo que afecta a toda la industria. Eva los miró, insegura. ¿Qué diferencia hace si me quedo o me voy? Richard ya está reescribiendo la historia para borrar mi participación. Precisamente por eso deberías quedarte, dijo Townsend firmemente. No les permitas controlar la narrativa antes de que Eva pudiera responder. Su teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo la impulsó a contestar. ¿Habla con Eva Coleman?, preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién llama? Sarah Chandel, Wall Street Journal. Estoy trabajando en una historia sobre el colapso de la fusión Titan Tech-Helvex. Fuentes me dicen que fuiste clave para identificar los cambios fraudulentos en el contrato. A los ojos de Eva se abrieron al mirar a Townsend, quien asintió con un pequeño gesto casi imperceptible. Me temo que no puedo comentar en este momento, respondió Eva con cautela. Quizá pueda brindarte algo de contexto, continuó la reportera. Hemos recibido información sobre una reunión del consejo en Titan Tech esta mañana. Aparentemente, varios miembros buscan remover a Richard Carlton como CEO, citando negligencia que casi le cuesta a la empresa miles de millones. ¿Te gustaría comentar al respecto? El asombro de Eva debió mostrarse en su rostro porque Julian levantó las cejas en señal de pregunta. Ella cubrió el teléfono. Están intentando destituir a Richard, susurró. La expresión de Townsend se mantuvo neutral, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Sin comentarios, dijo Eva al reportero y cortó la llamada. ¿El consejo se está moviendo contra Richard?, preguntó directamente a Townsend. Algunos miembros sienten que su juicio ha sido comprometido, respondió Townsend con diplomacia. Su entusiasmo por la fusión lo cegó ante señales claras de alerta. Eso no es una cualidad que los accionistas valoren en un CEO. Julian sonrió. El karma es algo terrible. Antes de que pudieran seguir hablando, el teléfono de Eva volvió a sonar. Esta vez era Ria Mehta. Eva sonaba emocionada. Ria, ¿viste las noticias? ¿Cuál parte?, preguntó Eva. Un reportero acaba de publicar una historia sobre tu denuncia en Marshall & Brooks. La están relacionando con lo que pasó en Titan Tech, llamándolo la redención de la empleada. Está haciendo tendencia en redes sociales. Eva se sintió mareada. ¿Cómo supieron? No fui yo, dijo Ria rápidamente. Pero no por eso
Llamo. 3 despachos de abogados me han contactado en la última hora preguntando por ti, además de un fondo de inversión buscando un especialista en cumplimiento. Tienes las llaves de algo mucho más grande que ese edificio, Eva. No dejes pasar esta oportunidad después de que Ria colgó. Eva quedó en silencio, aturdida. Townsend la observó pensativa. La cuestión no es si debes dejar Titan Tech, dijo. Finalmente es lo que quieras hacer ahora, porque tienes opciones. Probablemente más de las que crees. Eva miró a su alrededor en su diminuto apartamento, el lugar donde había acabado tras perderlo todo. Ayer había sido invisible. Hoy, la gente peleaba por atribuirse el mérito de sus acciones mientras otros le ofrecían oportunidades. Necesito pensar, dijo finalmente. Julian asintió. Tómate tu tiempo, pero no desaparezcas, ¿vale? Algunos estamos de tu lado. Después de que se fueron, Eva abrió su portátil y encontró el artículo que Ria había mencionado. Allí estaba ella, con el uniforme de limpieza de ayer, atrapada en un momento de determinación junto a Richard en la mesa de la firma Nell. Titular decía Nell, susurro que salvó a Titan Tech. Como una exdenunciante, detuvo un fraude de $100,000. La historia detallaba su trayectoria en Marshall & Brooks, pintándola como una persistente buscadora de la verdad que había sido castigada por su integridad una vez antes. Citaba fuentes anónimas que elogiaban su atención al detalle y valentía. En el párrafo final le cortó el aliento. Fuentes cercanas al consejo de Titan Tech indican que las acciones de Coleman podrían haber expuesto fallas fatales en el liderazgo actual de la empresa, potencialmente desencadenando una reorganización significativa. En los niveles más altos en el terreno se movía bajo los pies de Richard Carlton, y en ese paisaje cambiante, Eva sintió una oportunidad no solo de redención, sino de algo que creía perdido para siempre. Un futuro. En 3 días después del fallido acto de firma, Eva recibió un mensaje de texto de Julian justo. Pasada la medianoche. Revisa tu correo en urgente. Abrió su portátil y encontró un mensaje de él con una sola foto. Richard Carlton entrando a un club privado en el centro, acompañado por 2 hombres que reconocía del equipo ejecutivo de Halvex. Tomada hace 30 minutos. En el mensaje de Julian, decía, se está reuniendo con ellos en secreto. Pensé que debías saberlo. Eva miró la imagen, entendiendo sus implicaciones al instante. Richard estaba desesperado, tratando de salvar algo del trato colapsado antes de que su posición fuera insostenible. Reenvió la foto a la señorita Townsend con un mensaje simple: por si esto es relevante para la reunión del consejo de mañana. La respuesta de Townsend llegó en minutos. A pesar de la hora tardía, lo es. Gracias. A la mañana siguiente, Eva tomó deliberadamente una ruta diferente hacia Titan Tech, evitando a los reporteros que acampaban fuera de su edificio. Cuando llegó, la atmósfera estaba cargada de tensión. El personal de seguridad se movía con alerta máxima. Los ejecutivos se agrupaban en susurros que cesaban cuando alguien se acercaba. Pasaba algo importante. Eva acababa de llegar al nivel de mantenimiento cuando su teléfono vibró con un mensaje de Townsend. Mi oficina ahora al llegar. Townsend no estaba sola. Martin Williams, el asesor legal general, estaba junto a la ventana mientras Walter Bennett ocupaba una de las sillas para visitante. La foto que enviaste, comenzó Townsend sin rodeos, nos dio lo que necesitábamos. Richard intentaba negociar un acuerdo privado con ejecutivos de Helvitz, una violación directa a la orden del consejo de cesar todo contacto mientras investigaban. Williams asintió con gravedad. Tenemos confirmación. Ofreció aprobar una versión modificada de la fusión si Helvix lo apoyaba contra la facción del consejo que intenta destituirlo. Eva absorbió la información con un creciente sentimiento de vindicación, así que estaba dispuesto a sacrificar la empresa para salvarse a sí mismo. Exactamente, dijo Bennett. El consejo votará a las 9. Ya tenemos los números. Son 6-3 para removerlo como CEO. Eva miró la hora. Las 8:40 de la mañana. No lo sabe, explicó Williams. Le han ofrecido la oportunidad de renunciar con una declaración para salvar la cara. Su otra opción es ser despedido con causa, lo que desencadenaría la devolución de sus opciones sobre acciones y bonos. Aceptará la renuncia, dijo Eva con certeza. Su ego no soportaría una terminación pública. En los labios de Townsend se curvaron en una leve sonrisa. Esa es nuestra valoración también. Bennett carraspeó para tomar la palabra. Señorita Coleman, en los últimos días he estado revisando su trabajo anterior en Marshall & Brooks, su antiguo supervisor allí, antes de que los socios se volvieran en su contra. Habla muy bien de sus capacidades. Eva sintió un rubor de orgullo, rápidamente atenuado por la desconfianza. ¿Por qué me estaban investigando? No investigando, corrigió Bennett, evaluando. El consejo me ha autorizado para ofrecerle un puesto. Eva lo miró incrédula. Un puesto como consultora de ética. Al principio, Townsend explicó. Trabajaría directamente con nuestros equipos de cumplimiento y legales. Necesitamos
¿A alguien que pueda detectar las grietas antes de que caigamos por ellas en la oferta? Fue tan inesperada que Eva se quedó momentáneamente sin palabras. Hace 3 días limpiaba las oficinas de estas personas. Ahora querían su opinión profesional. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. ¿Ustedes tienen MBAs de Harvard y abogados de despachos top? Yo soy una asistente legal desacreditada que nunca terminó la universidad, sí, asintió Bennett. ¿Y usted vio lo que todo ese talento caro pasó por alto o decidió ignorar? Esa es precisamente la perspectiva que necesitamos. Aneva lo pensó, la oferta era tentadora, una oportunidad para reclamar su identidad profesional, para usar sus habilidades de nuevo, pero también sentía que era un movimiento calculado para mantenerla dentro de la tienda. Donde pudieran controlarla, necesitaría ciertas garantías, dijo con cuidado. Independencia, acceso a la información, protección contra represalias. San Williams levantó una ceja, impresionado con su postura negociadora. Peticiones razonables, concordó Bennett. Podemos redactar los términos apropiados antes de que Eva respondiera. El teléfono de Townsend sonó. Ella lo revisó y levantó la mirada con expresión satisfecha. Es oficial. Richard ha renunciado, con efecto inmediato. El Consejo aprobó un comité de liderazgo interino hasta nombrar un reemplazo permanente en menos de 1 hora después. Richard Carlton se presentó ante un mar de micrófonos en el vestíbulo de Titan Tech. Su expresión era tensa y su habitual confianza notablemente disminuida. Tras cuidadosa consideración, he decidido renunciar como CEO de Titan Tech, anunció, leyendo unas notas preparadas. Los eventos recientes han evidenciado la necesidad de un nuevo capítulo en el liderazgo. TLM. Niego categóricamente cualquier acto indebido y rechazo las falsas narrativas y falsificaciones que nuestros competidores están difundiendo. Aneva vio la conferencia en un monitor en la oficina de Townsend, notando cómo Richard desviaba la culpa hacia narrativas nebulosas en lugar de reconocer sus errores. Incluso en la derrota, su ego no permitía humildad. El mercado respondió de inmediato. Las acciones de Titan Tech, que habían estado deprimidas tras el colapso de la fusión, subieron un 7% con la noticia de la salida de Richard. Los analistas alabaron la rápida acción del Consejo como un restablecimiento de la confianza en la gobernanza corporativa. Al final del día, Eva había aceptado la oferta del Consejo con varias modificaciones que negoció con la ayuda de Williams. Su nuevo rol comenzaría el lunes siguiente, dándole tiempo para adaptarse al dramático cambio mientras vaciaba su casillero en el departamento de mantenimiento. En Julian la encontró. ¿Supiste la noticia? Dijo con una amplia sonrisa consultora diética. Cambio de carrera impresionante. Eva le devolvió la sonrisa. No soy la única que avanza. Por lo que escucho, jefe de operaciones de seguridad. Julian bajó la cabeza modestamente. Solo, hago bien mi trabajo. Aneva rió. Arriesgaste todo para ayudarme. Mereces esta promoción más que nadie. Encaminaron juntos hacia el vestíbulo, una pareja improbable, unida por principios compartidos y los riesgos que habían tomado. ¿Y qué pasará con Halvex ahora? Preguntó Julian al llegar a la salida. La SG lanzó una investigación formal esta mañana, respondió Eva. Grant Holloway fue suspendido administrativamente mientras se determina el resultado. La fusión está oficialmente muerta. Ni Richard. Eva se encogió de hombros. Él caerá en algún lado. Los hombres como él siempre lo hacen. Pero su reputación está dañada. Eso importa en su mundo afuera. El sol de la tarde lanzaba largas sombras sobre la plaza. Iba a Sadie Tuvo, mirando hacia la torre Titan Tech reluciente contra el cielo. Durante años, había entrado por la puerta de servicio, con la cabeza baja, invisible. El lunes, caminaría por las puertas principales como alguien completamente distinto. Aún. 6 ante Iriel, admitió. Acostúmbrate, le aconsejó Julian. Esto es solo el comienzo. Durante el fin de semana, Eva se mudó de su pequeño estudio a un apartamento un poco más grande, en un barrio más seguro. Todavía modesto, ¿no? Pero ya no desesperado. Fue una elección práctica. Podría haberse permitido algo mejor con su nuevo salario, pero años de precariedad financiera le habían enseñado a ser cautelosa. En el domingo por la noche, mientras desempacaba sus pocas pertenencias, sonó su teléfono con un número desconocido. Señorita Coleman, le habla Thomas Marshall de Marshall & Brooks. Eva casi dejó caer el teléfono. Thomas había sido su supervisor, el socio que una vez elogió su trabajo antes de abandonarla cuando los socios principales se volvieron en su contra. ¿Qué quiere?, preguntó. Sin molestarse en ocultar su frialdad. Disculparme, dijo él, con voz cargada de arrepentimiento. Fallamos contigo, Evan. Yo fallé contigo. Cuando los socios principales decidieron hacer un ejemplo de ti, yo debería haber intervenido. No lo hice y me arrepiento. Desde entonces, Eva se sentó lentamente en su nuevo sofá. ¿Por qué llama ahora?
Porque estás en las noticias, admitió, pero también porque demostraste que tenías razón otra vez. Lo que hiciste en Titan Tech es lo que siempre supe que eras capaz de hacer. Viste lo que otros no, y tuviste el valor de hablar. Perdí todo la última vez, dijo Eva en voz baja. Lo sé, pero lo convertiste en algo más grande que nosotros y hubo una pausa. Varios de nuestros asociados te han mencionado como inspiración. Sabes que eso incomoda a los socios que te echaron a Eva. No pudo evitar sonreír ante eso. Bien después de colgar, Eva se quedó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. La llamada le había dado algo que no sabía que necesitaba. No exactamente vindicación, sino reconocimiento. La verdad sobre lo que le había ocurrido en Marshall and Brooks finalmente se había dicho en voz alta. Llegó la mañana del lunes, brillante y despejada. Eva estaba frente a su armario considerando sus opciones. Había pasado el fin de semana comprando ropa adecuada para la oficina, algo que no necesitaba desde hacía años. Su mano se posó sobre un traje gris, pero se decidió por uno azul marino. Nuevo rol, nuevo color. El vestíbulo de Titan Tech quedó momentáneamente en silencio cuando atravesó la entrada principal, la placa de seguridad colgada del cuello, en lugar de su uniforme de empleada. Algunas personas hicieron una doble mirada. Reconociéndola, Eva mantuvo la cabeza en alto, estableciendo contacto visual en lugar de evitarlo, y mientras esperaba el ascensor ejecutivo, no el de servicio esta vez, se vio reflejada en las puertas pulidas. Traje azul marino, blusa blanca impecable, cabello bien arreglado, carpeta bajo el brazo. La imagen de competencia y propósito en las puertas se abrieron, revelando a la señorita Townsend. «Buenos días», Eva dijo con una sonrisa cálida. «¿Lista para tu primer día?» Eva entró, girándose para mirar hacia adelante mientras las puertas se cerraban. «Más que lista», respondió mientras el ascensor subía rápidamente hacia los pisos ejecutivos. Eva sintió una sensación de simetría. 5 días atrás susurró 5 palabras que cambiaron todo. Ese es el contrato equivocado. Señora hoy no tendría que susurrar. Su voz había encontrado su volumen adecuado. Y la gente finalmente estaba lista para escuchar en el verdadero. Cambio de poder no ocurrió en la sala de juntas, ni en los comunicados de prensa, ni siquiera en la renuncia de Richard ocurrió dentro de ella. La tranquila reclamación de su propio valor. El ascensor sonó al llegar al piso ejecutivo. Las puertas se abrieron para revelar un mundo que antes solo había visto. Mientras empujaba un carrito de limpieza, «Bienvenida a tu nueva oficina», dijo Townsend. Eva dio un paso adelante hacia el futuro 3 semanas después. En su nuevo rol en Titan Tech, Eva estaba al frente de la sala principal de juntas, un lugar al que antes solo entraba a desempolvar superficies y rellenar vasos de agua. Ahora, todas las miradas estaban sobre ella mientras presentaba la diapositiva final de su presentación. Para concluir, el sistema de supervisión interna que propongo crea 3 capas de protección, explicó Eva, con voz firme y segura. Primero, la detección automática de modificaciones inusuales en los contratos. Segundo, la revisión obligatoria de todos los cambios materiales por equipos legales independientes. Y tercero, canales directos para que empleados de cualquier nivel reporten posibles problemas a la sala de juntas. Guardó silencio por un momento mientras sus palabras, Caliban. Eva había dedicado incontables horas a desarrollar ese sistema, basándose en sus dolorosas experiencias tanto en Marshall and Brooks como en Titan Tech, para identificar los puntos ciegos donde el fraude podría prosperar. Walter Bennett fue el primero en hablar. «¿Cuál es el plazo de implementación?» 6 semanas para la fase inicial, respondió Eva. 3 meses para la integración completa en todos los departamentos. ¿Y el costo?, preguntó otro miembro del consejo. «Menos del 1% de lo que nos habría costado el fraude de Halvix», contestó sin vacilar. «El análisis de retorno de inversión está en la página 27 de sus paquetes». Las preguntas continuaron durante otros 20 minutos. Consultas sustantivas y detalladas que Eva respondió con creciente confianza. Aquellas personas que hace un mes habrían ignorado su existencia ahora se inclinaban para escuchar sus respuestas. Tomaban notas y se involucraban con sus ideas. Al concluir la reunión, varios miembros del consejo se detuvieron para felicitarla por su presentación. La señorita Townsend se quedó atrás con una expresión complacida. «Bien hecho», dijo simplemente. Eva recogió sus materiales, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Hicieron buenas preguntas. Eso significa que realmente estaban escuchando, están empezando a entender lo que yo ya sabía», respondió Townsend. «Ves cosas que otros no». Mientras caminaban juntas hacia las oficinas ejecutivas, Eva notó miradas de parte del personal. Senior, algunas curiosas, otras abiertamente resentidas. No todos estaban contentos con su meteórico ascenso de personal de limpieza a nivel ejecutivo. En la sala de descanso, escuchó a Mark Wilson, vicepresidente de Marketing, murmurar «AUN, colega» al entrar. Ahora la empleada toma notas. ¿Qué sigue?, el conserje manejando las finanzas. Eva se sirvió una taza de café. Se volvió hacia él con voz clara y calmada.
No, estoy reescribiendo las reglas, pero siempre estoy dispuesto a recibir sugerencias, respondió Mark. Mis horas de oficina están en el directorio de la empresa y el rostro de Wilson se sonrojó al darse cuenta que la había escuchado. Su colega reprimió una sonrisa y ambos salieron rápidamente de regreso en su nueva oficina. Pequeña pero con una ventana real, Eva encontró a Julian esperándola. ¿Cómo te fue?, preguntó. El consejo está de acuerdo, respondió con una ligera sonrisa por su juego de palabras. Ahora viene lo difícil. Cambiar la cultura. Julian asintió. Hablando de eso, las imágenes de seguridad del caso Halvex ya fueron oficialmente presentadas como evidencia ante la SEC Van rápido. Con esto, bien, has sabido algo de Grant Dicken, que contrató 3 despachos de abogados y está echando la culpa a todos los demás. Julian negó con disgusto. Dice que fue engañado por sus subordinados. Eva no se sorprendió. Hombres como Grant Holloway nunca aceptan responsabilidades cuando las cosas salen mal. Más tarde esa tarde, la señorita Townsend invitó a Eva a tomar café en su oficina, la espaciosa suite. En la esquina ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un contraste marcado con el modesto espacio de Eva. Tengo una propuesta para ti, dijo Townsend. Una vez que se acomodaron el consejo, está creando una nueva división enfocada en la transparencia corporativa y la ética. Me gustaría que la coliderores conmigo. En los ojos de Eva se abrieron. Es un ascenso importante, te lo has ganado. Ann Townsend se inclinó hacia adelante. Mira, Eva, llevo 15 años en Titan Tech. He visto morir iniciativas prometedoras porque no tuvieron apoyo en los niveles más altos. Esto necesita ser un cambio estructural, no solo una reacción post-crisis. ¿Hablas en serio? Muy en serio. En la expresión de Townsend era sincera. Esta es tu segunda oportunidad. La pena. Eva reflexionó sobre la oportunidad ante ella. 6 semanas atrás había sido invisible, limpiando inodoros y vaciando basureros. Ahora le ofrecían la oportunidad de transformar la cultura, misma que alguna vez la había desestimado. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Ann Townsend. Sonrió. Hemos empezado a la mañana siguiente. Eva llegó temprano y encontró su bandeja de entrada, saturada de notificaciones sobre una noticia de última hora. Hizo clic en el primer enlace y vio el rostro sombrío de Grant Holloway en una foto policial. El titular decía, C.U. Gijovics, agestado por cargos de fraude. Según el artículo, agentes federales habían detenido a Grant en su casa antes del amanecer. Los cargos incluían fraude de valores, fraude electrónico y conspiración relacionados con el intento de toma de control de Titan Tech, además de esquemas similares con otras compañías. El teléfono de Eva sonó. Era Julian. ¿Estás viendo esto?, preguntó sin preámbulos. Lo estoy leyendo ahora, respondió ella. No esperaba que pasara tan rápido. Eso no is to do, continuó Julian. Está acusando a Richard como cómplice voluntario. Asegura que Richard sabía sobre las cláusulas alteradas, pero hizo la vista gorda por beneficios personales prometidos. Una certeza fría se instaló en el estómago de Eva. No me sorprendería que fuera cierto durante todo el día. La historia dominó las noticias de negocios. Titan Tech emitió un breve comunicado expresando sorpresa por las acusaciones contra su ex-CEO y prometiendo plena cooperación con los investigadores en las acciones de la empresa, que se habían estado recuperando desde la salida de Richard. Se mantuvieron firmes a pesar del escándalo, señal de que los inversionistas consideraban que la corrupción ya era cosa del pasado. En esa noche, Eva recibió un correo inesperado de su antiguo jefe en Marshall & Brooks. Eva, a la luz de los recientes acontecimientos, nuestra firma está realizando una revisión interna de tu despido. Parece que ciertos socios pudieron haber actuado de manera inapropiada en tu caso. ¿Estarías dispuesta a hablar con nuestro asesor externo? Saludos, Thomas Marshall. En Eva se quedó mirando la pantalla por un largo momento. La validación se sentía irreal después de años de ser etiquetada como incompetente y poco confiable, pero también era una señal tardía y escasa. Tras considerarlo cuidadosamente, redactó una respuesta en Thomas. Agradezco el gesto, pero he seguido adelante con mi carrera. Mi experiencia en Marshall & Brooks me enseñó valiosas lecciones sobre integridad y coraje que ahora aplico en otro lugar. Le deseo éxito en su revisión interna. Saludos, Eva Coleman. Presionó enviar con una sensación de cierre. Capítulos no están hechos para reabrirse. En la semana siguiente, trajo otro desarrollo, una investigación más profunda sobre las actividades de Richard. Carlton descubrió cuentas offshore vinculadas a él y registros de reuniones secretas con ejecutivos de Halvex. Meses antes de que la fusión se anunciara públicamente, Eva estaba en una reunión estratégica con la señorita Townsend cuando llegó la noticia de que Richard había sido acusado formalmente por conspiración y fraude electrónico. ¿Debemos emitir un comunicado?, preguntó alguien. Los hechos hablarán por sí mismos, respondió Townsend con calma. Nos enfocamos en reconstruir, no en revivir viejas historias. Después de la reunión, Eva quedó sola con Townsend en el ascensor.
No parece sorprendida por Richard, observó Townsend. Eva sostuvo su mirada. Tú sí, Townsend, esbozó una pequeña sonrisa irónica. No. Sospeché durante años que su brújula moral era flexible. Pero sospechar y probar son cosas diferentes. Por eso los sistemas importan más que las personas, respondió Eva. Las buenas personas pueden tomar malas decisiones cuando la estructura premia los comportamientos equivocados. Ann Townsend la estudió con renovado respeto. Deberías escribir eso. Debería estar en nuestra declaración de misión más tarde esa semana. Eva tomó un día personal para visitar su antiguo despacho de abogados. No planeaba entrar, solo quería ver el edificio que una vez representó su futuro y luego su caída. Pero mientras estaba al otro lado de la calle, una joven con traje de asistente legal la reconoció por la cobertura de noticias. «Eres Eva», Coleman dijo con ojos abiertos. Ann Eva asintió, incómoda por ser reconocida. «Empecé aquí el año pasado», continuó la joven. «Todos hablan de tu caso ahora. Los socios están nerviosos», bajó la voz. «Tenías razón entonces. Ahora to do. La simple validación de una desconocida tocó profundamente a Eva. «Gracias por decir eso, Ann». Esa noche, alguien tocó la puerta del apartamento de Evan al abrir. Encontró a su hermana Maya, nerviosa pero decidida. «Visita sorpresa», dijo Maya, con torpeza. «¿Puedo pasar?» Eva se hizo a un lado. Genuinamente sorprendida. No se veían desde hacía más de un año. Su relación estaba tensa por el colapso profesional de Eva y la insistencia de Maya de que dejara de buscar justicia y siguiera adelante en Maya. Miró el nuevo apartamento. Aún modesto, pero mucho mejor que el lugar anterior de Eva. «Esto está bien, ¿lo estás haciendo bien?» «Sí», asintió Eva, ofreciéndole asiento. «¿Qué te trae por aquí?» Maya respiró hondo. «Vine a disculparme. Cuando me llamaste por lo de Titan Tech, te dije que bajaras la cabeza. Me equivoqué», miró a Eva directamente a los ojos. Pensaba que bajar la cabeza era la única forma de pero tú demostraste que hay otra manera. A la confesión le costó a Maya algo de orgullo. Eva sintió que el muro entre ellas empezaba a derrumbarse. «Fue un riesgo», admitió Eva. «Podría haber salido muy mal, pero no fue así». Maya tomó su mano. «Te levantaste y hablaste la verdad de nuevo. Y esta vez te escucharon». Hablaron hasta tarde, comenzando el lento proceso de reconstruir su relación. Antes de irse, Maya abrazó fuerte a Eva. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Mamá y papá también lo estarían». El mes siguiente trajo otra oportunidad. Inesperada, Eva fue invitada a participar en un panel sobre ética empresarial en la Facultad de Derecho de su antigua Universidad Andepay. En el podio, frente a estudiantes y profesores, sintió un nerviosismo momentáneo. «Hace 5 años, fui despedida de un prestigioso despacho por denunciar fraude», comenzó. «Hace 3 meses, trabajaba como empleada de limpieza en la sede de Titan Tech. Hoy, lidero iniciativas de ética corporativa para la misma empresa». La sala quedó en silencio, todos escuchando atentamente. «No comparto esto como una historia de la pobreza a la riqueza», continuó Eva. «Comparto esto porque a veces el conserje sabe más que los ejecutivos. A veces, quien vacía tu basura entiende tu negocio mejor que tus consultores con MBA. Porque observa sin ser observado». Ann habló sin resentimiento pero con claridad sobre los sistemas que silenciaban a los denunciantes y las culturas que valoraban la conformidad sobre el coraje. Al final, el público la ovacionó de pie mientras el verano daba paso al otoño. En Titan Tech implementó las reformas de transparencia de Eva y Townsend en todos los departamentos. La resistencia inicial dio paso a una aceptación cautelosa y luego a una participación activa. Cuando los empleados comprendieron que los nuevos sistemas también los protegían a ellos, el Consejo integró formalmente el programa de ética de Eva en su estrategia central, citándolo como una ventaja competitiva en una industria plagada de escándalos. Lo que había comenzado como una respuesta a una crisis se estaba convirtiendo en parte fundamental de la identidad de Titan Tech. Una fresca mañana de octubre, Eva fue convocada a una reunión a puerta cerrada con Walter Bennett y Robert Harrison. Entró en la oficina del presidente sin saber qué esperar. «Su trabajo en estos últimos meses ha superado nuestras mayores expectativas», comenzó Bennett, con calidez. «Gracias», respondió ella con cautela. A Harrison fue directo al grano. «Nos gustaría ofrecerle el puesto de vicepresidenta de estrategia de cumplimiento. Significaría una expansión significativa de su rol actual». Con reporte directo al Consejo, Eva parpadeó sorprendida. Ser vicepresidenta era liderazgo ejecutivo, un cargo reservado usualmente para personas con décadas de experiencia y credenciales prestigiosas. «Esto es inesperado», dijo con honestidad Ann Bennett. Sonrió. «Quizá, pero bien merecido. Ha demostrado no solo detectar fraudes, sino también construir sistemas para prevenirlos. Eso es mucho más valioso». Ann Harrison asintió en acuerdo.
No más techos, señorita Coleman. Este es su piso ahora. Mientras Eva salía de la oficina del presidente con la carta formal de oferta en la mano, pasó por la misma sala de juntas donde, solo meses atrás, había susurrado las 5 palabras que cambiaron todo. Se detuvo por un momento, recordando a la mujer con el uniforme gris que había encontrado el valor para hablar. Esa mujer nunca imaginó este desenlace, pero sabía con absoluta certeza que el silencio no era una opción. A veces, la verdad es su propia recompensa. Y a veces, si tienes mucha suerte, lleva consigo a otros en la luz primaveral. Se colaba por las ventanas del nuevo apartamento de Eva mientras colocaba los últimos libros en una estantería empotrada. Después de casi un año en Titan Tech en su nuevo rol, finalmente se había permitido mudarse a un lugar que sentía como definitivo. Un luminoso apartamento de un dormitorio con un pequeño balcón que daba a un parque del vecindario. No era nada extravagante, pero ir así, lleno de piezas simples y de calidad que había elegido con cuidado. A las paredes estaban pintadas en suaves tonos de azul y verde, creando una calma que su antiguo espacio pequeño nunca le había brindado. Mientras ajustaba una fotografía enmarcada de sus padres, sonó el timbre. Julian estaba afuera con un pequeño regalo, una bolsa de bienvenida, explicó con una sonrisa. No llegó tarde, ¿verdad? Eva rió y lo invitó a entrar. Para nada. Justo estaba terminando. Julian silbó con admiración al mirar alrededor. Lugar agradable. Mucha luz, más espacio del que necesito, admitió Eva. Después de años de poder tocar ambas paredes de mi apartamento al mismo tiempo, te lo mereces, dijo Julian, con firmeza, entregándole la bolsa. Dentro había un marco negro sencillo. Eva quitó el papel y encontró una copia de la cláusula original del contrato que había detectado primero, la que la alertó del fraude. Julian la había montado tras un vidrio con una pequeña placa grabada que decía: "A prueba de que el silencio no siempre es seguro". Eva se conmovió por el detalle del regalo. Solo un recordatorio, dijo él, encogiéndose de hombros. ¿De dónde comenzó todo? Compartieron café en el nuevo balcón, poniéndose al día con los avances laborales. Julian había prosperado en su puesto como jefe de operaciones de seguridad, implementando protocolos que equilibraban seguridad y respeto hacia los empleados. ¿Supiste lo de Richard?, preguntó Eva. Asintió. El juicio de Richard Carlton concluyó la semana pasada. 12 años sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 8. ¿Justicia?, dijo Julian con sencillez. Eva estuvo de acuerdo. Ninguna necesidad de regodearse. La caída de Richard había sido lo suficientemente espectacular, sin sus comentarios. De CEO de una empresa multimillonaria a preso en una instalación federal, su arrogancia le costó todo en esa noche. Eva vio una entrevista en las noticias con Grant Holloway, quien finalmente rompió su silencio tras aceptar un acuerdo de culpabilidad. Antes elegante ejecutivo lucía demacrado y a la defensiva, señalando con el dedo a todos menos a sí mismo. Me engañó mi equipo, insistió ante el entrevistador escéptico. Las irregularidades del contrato nunca me fueron notificadas. El entrevistador no aceptó esa respuesta. Sin embargo, correos electrónicos recuperados de su cuenta discuten específicamente la estrategia de cebo y cambio. ¿Cómo explica eso? La compostura de Grant se quebró. Esos correos están fuera de contexto. Toda esta situación ha sido exagerada por el sensacionalismo mediático. La entrevista cortó a comerciales tras el arrebato de Grant contra el reportero. Eva apagó el televisor, sin sentir ni vindicación ni lástima. Grant había tomado sus decisions. Ahora vivía las consecuencias a las redes sociales. Sin embargo, fueron menos mesuradas. La entrevista se volvió viral y un comentario ganó particular atención. Engañó una empleada de limpieza. Eva se estremeció ante el encuadre, pero entendió el sentimiento. Para hombres como Grant, su antiguo puesto la hacía invisible, sin importancia, y ese había sido su error crucial. En la semana siguiente, Eva notó que su artículo sobre ética corporativa ganaba tracción en línea. Había estado publicando piezas de forma anónima durante meses bajo un seudónimo, pero esta era la primera bajo su nombre real. Un análisis sobre cómo las empresas podrían crear canales más seguros para que los empleados reporten sus preocupaciones. Todo empezó con un susurro de alguien que nadie notó. Ella había escrito en la conclusión: a veces, todo lo que se necesita es un susurro para que la verdad empiece a escucharse. Esa frase se estaba citando en publicaciones empresariales y foros de ética mientras revisaba las analíticas. Sonó su teléfono. Era la señorita Townsend. ¿Has visto la invitación?, preguntó sin rodeos. ¿Qué invitación? Revisa tu correo. El consejo quiere que seas la oradora principal en la gala anual de este año. Eva encontró rápidamente el mensaje. A la gala anual de Titan Tech era el evento más prestigioso de la empresa, reuniendo a ejecutivos, miembros del consejo, clientes,
importantes y líderes de la industria traditional. El discurso principal lo daba el CEO o un orador externo distinguido. Esto es inesperado, dijo Eva, recordando su reacción meses atrás, al recibir la oferta de vicepresidenta Townsend. Rió. Necesitas una nueva reacción para las buenas noticias. Eva, esto es un reconocimiento a tu impacto en la transformación de la empresa. Acéptalo después de colgar. Eva se sentó en su pequeño escritorio a pensar en la invitación. Hace un año, ella habría estado sirviendo champán en ese evento, no dando el discurso principal. En el contraste era casi imposible de comprender. Abrió su portátil y comenzó a esbozar ideas para su discurso. Así iba a dirigirse al liderazgo de Titan Tech. Quería que su mensaje fuera memorable y significativo. A la noche de la gala, llegó con un clima perfecto de verano. Temprano, el evento se celebró en el Museo Nacional de Arte. En sus grandes salones se transformaron con iluminación elegante y arreglos florales. Eva llegó temprano, vestida con un sencillo pero hermoso vestido azul medianoche, una mejora significativa respecto a su vestuario formal anterior, pero aún discreto comparado con los atuendos de diseñador que la rodeaban. Bebía agua con gas junto a una escultura griega. Observaba a la multitud con la misma atención cuidadosa que alguna vez usó mientras limpiaba sus oficinas. Los viejos hábitos mueren difícilmente todavía. Notaba detalles que otros pasaban por alto: quién hablaba con quién, qué ejecutivos evitaban a otros, qué sonrisas no llegaban a los ojos. Cuando llegó su turno, Eva se acercó al podio con pasos medidos. El salón quedó en silencio mientras observaba a la comunidad de Titan Tech reunida, miembros del consejo, jefes de departamento y estrellas en ascenso de cada división. Hace un año, comenzó. Estuve en una sala distinta de Titan Tech con un uniform gris, sosteniendo un plumero, y noté algo que no encajaba. Tuve que elegir en calar o hablar. La sala quedó absolutamente quieta. Cientos de rostros se volvieron hacia ella. Elegí hablar, no porque fuera valiente, sino porque el silencio se sentía imposible. Continuó tejiendo lo personal y lo profesional, lo individual y lo institucional. Habló de los sistemas que Titan Tech había construido en el último año, no para felicitarse, sino para desafiar a la empresa a seguir construyéndolos, a seguir escuchando voces de lugares inesperados. Al concluir, recibió una ovación atronadora. Eva levantó su copa por ver lo que está justo frente a nosotros, especialmente cuando intenta decirnos algo importante después del discurso. Eva se vio rodeada de felicitaciones y conversaciones entre ellos. Una joven mujer negra que se presentó como Zoe, una interna recién contratada en el departamento legal. Tu discurso fue increíble, dijo Zoe, con ojos brillantes de admiración. Cuando leí tu historia el año pasado, me hizo sentir que yo también podría pertenecer a estos espacios corporativos, que quizás algún día mi voz podría importar. Eva sonrió cálidamente. Ya importa, entonces ya importas tú. Más tarde esa noche, cuando la gala terminaba, Eva se escapó de la multitud para un momento de calma. Se encontró en una pequeña galería donde el museo exhibía parte de su colección contemporánea. Mientras estudiaba una pintura, Walter Bennett apareció a su lado. Discurso notable, dijo. Los tenías en la palma de tu mano. Gracias, respondió Eva. Aunque sospecho que algunos solo fueron corteses. Bennett se rió. Sigue subestimando tu impacto. Eva, la calificación ética de la empresa ha mejorado un 40% desde que te incorporaste. Nuestras cifras de contratación de mujeres y minorías han aumentado. Y después de que tu programa de protección a denunciantes fuera destacado en el Wall Street Journal, 3 de nuestros competidores adoptaron modelos similares. Absorbió esta información con orgullo silencioso. Es un comienzo. Más que eso, insistió Bennett. Es una transformación. A la mañana siguiente, Eva encontró una carta inesperada en su buzón, escrita a mano en papel de lujo. La dirección de remitente indicaba que venía de James Wilson, el socio gerente que la había despedido de Marshall & Brooks. Con cierta aprensión, la abrió. Estimada señorita Coleman, he seguido con gran interés su notable trayectoria profesional. Su reciente discurso en la gala de Titan Tech, a la cual asistí como invitado, me impulsó a escribir esta carta largamente atrasada para reconocer que le fallamos. Yo le fallé cuando usted nos presentó preocupaciones legítimas años atrás. Escogimos la conveniencia sobre la ética, la protección del poder sobre la búsqueda de la verdad. Usted lo convirtió en algo más grande que nosotros, y al hacerlo, cambió la forma en que muchas firmas abordan las quejas de denunciantes. Esto no es un intento de reconciliación o reparación de los daños. Algunas heridas no se pueden sanar, pero quería que supiera que su valentía ha tenido efectos que van mucho más allá de lo que pudiera imaginar. Respetuosamente, James Wilson. Eva dobló la carta lentamente. No deseaba perdonar a Wilson ni reconectarse con su antiguo despacho, pero había algo validante en ese reconocimiento. Esa admisión de que siempre había tenido razón. Guardó la carta en un cajón.
en vez de enmarcarla como el regalo de Julien. Algunos capítulos merecen ser recordados pero no celebrados en esa tarde. Eva tenía una reunión en la sede de Titan Tech para discutir la siguiente fase de la implementación ética. Al caminar por el piso ejecutivo rumbo a la sala de conferencias, pasó por la misma sala de juntas donde todo había comenzado. Anne se detuvo un momento, mirando a través de las paredes de vidrio la mesa vacía donde, hace un año, había susurrado 5 palabras que cambiaron el curso de su vida y el destino. De una empresa multimillonaria, ese es el contrato equivocado. Señor, tan simple, tan trascendental, Eva ya no necesitaba decir esas palabras otra vez. Ya no tenía que susurrar, ahora era ella quien sostenía la pluma, redactando nuevas políticas, aprobando iniciativas, creando sistemas donde la verdad pudiera salir a la luz sin que la gente común requiriera un valor extraordinario. Anne continuó. Por el pasillo, sus tacones resonando con confianza en el piso pulido, ya no era invisible. Ya no pasaba desapercibida, sino que llevaba consigo el recuerdo de la mujer de gris, que vio lo que otros no vieron a veces. Los cambios más poderosos comienzan con los sonidos más pequeños. Un susurro en una habitación silenciosa, hablando verdad al poder y a veces, si el momento es el correcto y el coraje está presente, ese susurro puede resonar mucho más allá de su origen, transformando el silencio en algo completamente nuevo para Eva Coleman. Esa transformación estaba completa. El susurro se había convertido en voz, y la voz en coro, cambiando no solo su vida sino la de muchos otros. Y esa era una historia que valía la pena contar una y otra vez. ¿Quién de nosotros no ha sido ignorado, subestimado u descartado? ¿Y qué verdades podríamos atrevernos a susurrar si tuviéramos la oportunidad? Si el viaje de Eva, de invisible a influyente, te conmovió, dale me gusta y suscríbete para más historias, que nos recuerdan que las voces más poderosas a menudo vienen de los lugares menos esperados.